Inicios del siglo XX. Nos situamos en la península ibérica. España se encuentra regida por la Segunda República, que se instauró en el año 1931. El rey Alfonso XIII, monarca de España, abdicó al trono. Tras varios intentos de elegir un buen gobierno ejecutivo y contentar al pueblo español, obtuvo resultados nefastos, así que decidió que se realizasen elecciones municipales. Estas elecciones eran un intento encubierto de comprobar los apoyos con los que disponía. En las principales ciudades de España habían obtenido una abrumadora victoria los participantes republicanos. Tras esto, cuando todavía no había sido derrotado, se vio sin el apoyo de las principales ciudades, por lo que entendió que su mandato no tenía sentido. A mediados de los años 30, comenzó a augurarse el desastre. Realmente no hay una única causa por la cual comenzase la Guerra Civil Española, pero durante el gobierno de la República se produjeron un gran número de polémicas, entre las que destaca la Revolución de 1934, que hicieron que el ambiente político se envolviera en una ola de tensión y crispación. Pero sin duda alguna, la gota que colmó el vaso fue la muerte del socialista José Castillo, llevada a cabo por 4 falangistas. Como venganza, los socialistas asesinaron a Calvo Sotelo, que pertenecía a Unión Patriótica. Tras estos hechos, empieza a fraguarse el golpe de Estado por parte del ejército, ya que durante la Segunda República el gobierno llevó a cabo unas profundas reformas en el ámbito militar que disgustaron en el número de militares. El 17 de julio de 1936 comenzaba la sublevación militar contra el Frente Popular en la guarnición de Melilla. En la península se alzaban las guarniciones el día 18, contando con el apoyo de requetés, falangistas y miembros de la derecha como la Ceda. Estalló el golpe de Estado. Los requetés eran soldados partidarios de que reinasen los herederos de Carlos V. Durante la Primera Guerra Carlista en España, en el siglo XIX, hasta principios del siglo XX, se produjeron varias insurrecciones de los carlistas contra el gobierno de Isabel II y sucesivos. Dichas fuerzas paramilitares carlistas adoptaron el nombre de requetés, las cuales pasarían posteriormente a ser llamadas Fuerzas Navarras, que participaron en el bando franquista durante la Guerra Civil. Los falangistas son los miembros de un partido político español de extrema derecha y de ideología fascista. Surgió en la Segunda República, resultado de la suma de las JONS, Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalistas, y FE, Falange Española. La Falange, a través de su entonces líder y cofundador, José Antonio Primo de Rivera, propició diferentes conspiraciones militares para intentar derrocar a la República. Durante los 4 años del transcurso de la Guerra Civil, la Falange combatió en el frente bajo el mando militar de los sublevados y en la retaguardia asume las tareas represivas, practicando paseos y fusilamientos. La Confederación Española de las Derechas Autónomas, CEDA, fue una alianza realizada por parte de los partidos políticos católicos de derechas, fundado durante el bienio progresista de la Segunda República, el 4 de marzo de 1933, cuyo secretario general fue Ángel Herrera Oria, fundador y director del diario El Debate. La CEDA es el gran partido de masas de la derecha española del momento, y desde su constitución se presenta como la alternativa de derechas y de orden al gobierno socializante y a la República en general. A los pocos días se planteó un problema. La mayor parte del ejército sublevado estaba situado en la zona de Marruecos.
Esto se debe a que a principios del siglo se creó una guarnición que sirvió de respuesta a la inquebrantable resistencia de las tribus rifeñas que llevaría a la Guerra del Rif. El ejército africano estaba anclado. Pasar a la península le era imposible, ya que el bloqueo en el estrecho era muy fuerte, pues la supremacía naval era republicana. Es por ello que el bando nacional optó de manera inesperada por la vía aérea. Se enviaron delegaciones a la Italia fascista de Mussolini y a la Alemania nazi por parte del general Mola. La alemana, encabezada por el futuro ministro de Asuntos Exteriores español. Mola está considerado el cabecilla de la sublevación militar que dio lugar a la guerra civil. Una vez acabada la guerra, Franco no se olvidaría del general Mola, y durante el tiempo de la dictadura levantaría un número de monumentos en su honor. En el frente africano, la incipiente aviación rebelde prácticamente comenzó sus cometidos el primer día de la sublevación, pues el 20 de julio de 1936 comenzó el precario paso de tropas africanas por el estrecho. El gobierno republicano había acertado desde los primeros días situando la flota de Cartagena en las cercanías del protectorado marroquí. La superioridad naval del gobierno era abrumadora. La posibilidad de un desembarco del ejército de África era nula. Por ello, los militares sublevados pensaron en comenzar el traslado de las tropas por vía aérea. Los 3 Fokker F-7 que se encontraban en Sevilla y Larache comenzaron el transporte en el puente aéreo Tetuán-Sevilla. El Fokker F-7 fue el avión trimotor comercial de mayor éxito en los años 20 y el que dominó el mercado europeo hasta la llegada de los aviones alemanes y estadounidenses totalmente metálicos de mediados de los años 30. En este tipo de aparato se realizaron muchos y renovables vuelos pioneros y de exploración. Junto a estos fueron 2 Dornier J-Wall, destinados a Cádiz. El Dornier DOJ, conocido como Wall, fue un hidroavión bimotor alemán y sin duda alguna, la aeronave más importante diseñada a principios de la década de los años 20 por la compañía Dornier. Al final de julio se habilitó el aeródromo de Jerez de la Frontera, con lo que el ritmo de traslados se intensificó. Este mismo mes comenzaron a participar los Douglas DC-2. El Douglas DC-2 fue un avión comercial y de transporte militar bimotor fabricado por la compañía estadounidense Douglas Aircraft Company durante los años 30, cuyo principal competidor era el Boeing 247. Partiendo del modelo DC-2, la compañía desarrolló una versión de mayor tamaño, denominada Douglas DC-3, que es considerado uno de los aviones más importantes de la historia de la aviación. Este se dice fue capturado en el aeropuerto de Tablada, en Sevilla, donde tienen lugar algunos de los enfrentamientos más duros del inicio de la guerra. Nada más producirse el levantamiento en África, el gobierno republicano da órdenes al capitán Macías Ruiz de dirigirse desde Madrid a Sevilla en un avión de transporte Douglas DC-2 para iniciar un ataque con los aviones sevillanos contra las fuerzas sublevadas en Marruecos. Allí se encuentran con pilotos sublevados, entre ellos el comandante Rueda y el capitán Carlos Vara del Rey. Las versiones son contradictorias. Se produce un enfrentamiento entre los pilotos de Madrid y los sublevados, y parece ser que Vara del Rey avería el Douglas DC-2 con disparos de fusil en un motor, mientras que los Fokker F-7 de Sevilla se dirigen a Marruecos. No se sabe bien si regresan a Madrid o son capturados. Lo cierto es que estos aviones u otros parecidos colaboran enseguida en el puente aéreo sobre el estrecho. Al conseguirse mejores resultados de los esperados, ambos dictadores, Hitler y Mussolini, confirmaban su ayuda al bando nacional del general Franco el día 26 de julio. Los Dornier J-Wall efectuaban los trayectos más cortos entre Ceuta y Algeciras, transportando de manera continuada a las tropas africanas. La protección del puente aéreo les correspondió a los 2 veteranos Niepaert Ni-52 de Larache y Tetuán. De esta manera, antes del famoso paso del estrecho por parte de la flota, ya habían llegado a la península las banderas 4 y 5 de legionarios y los tabores de reguladores 2 de Tetuán y 3 de Larache, fuerzas profesionales decisivas en el control de Cádiz, Huelva y Sevilla. El paso del convoy de Ceuta a Algeciras fue una empresa arriesgada y a punto estuvo de convertirse en desastre. Componían este convoy 4 transportes, protegidos por 3 buques de la Armada Rebelde, el cañonero Dato, el guardacostas Watkert y el torpedero 19. Los efectivos transportados rondaban los 2.000 hombres con munición y material de artillería. La protección aérea estaba compuesta por los 2 Niepaert 52, el único monoplano de caza en servicio en la aviación militar. 9 Breguet 19, bombardero ligero también utilizado como avión de reconocimiento. Eran usados para vuelos de larga distancia. 3 Fokker F-7, 2 Dornier J-Wall y 6 Savoia SM-11 recién llegados de Italia. Este avión fue un bombardero trimotor en servicio durante la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial. A pesar de ser demasiado lentos para seguir siendo competitivos como bombarderos, fue uno de los más flexibles, fiables e importantes aviones de la Regia Aeronáutica, desde 1935 hasta 1944.
y fue adaptado a tareas de segunda línea donde abarcó una amplia gama de funciones. Frente a ellos, la escuadra del gobierno disponía del acorazado Jaime I, los cruceros Cervantes, Libertad y Méndez Núñez, 14 destructores y varias unidades menores y submarinos. La aviación tenía como objetivo hostigar a las unidades mayores de la flota republicana repartidas entre Cádiz, Tánger y Málaga. El momento álgido se produce a mitad del trayecto, cuando surge el destructor republicano Alcalá Galiano desde el oeste, disparando sobre los transportes, siendo bloqueado por el Dato y bombardeado por los Saboya SM-81 y el Douglas DC-2, aunque ninguna bomba alcanza al buque republicano. La indecisión del destructor y la ausencia del resto de la flota del gobierno permiten el desembarco de las tropas a las 8 de la tarde en Algeciras. Ni el volumen de tropas, ni el hecho en sí del paso del convoy parecen a primera vista decisivos, pero este acontecimiento del 5 de agosto se convertirá en un síntoma de la falta de organización de las tropas del gobierno y de un aumento de la audacia y de la moral en las tropas sublevadas. El 6 de agosto llegó a Cádiz el barco de transporte Usaramo con 6 Heinkel E-51. Estos cazas se montaron en Sevilla y entraron en servicio a partir del día 15. Durante el verano se transportaron unos 14.000 hombres especialmente regulares, militares marroquíes y legionarios que salvaron la Sevilla de Queipo de Llano y aseguraban Andalucía para los sublevados, comenzando así el avance sobre Extremadura. Todo esto solo fue el inicio de una guerra civil que duraría 3 años y que acabaría con la vida de más de 1 millón de personas y con miles de damnificados.